Permítame hacerle una pregunta. ¿Quiere estudiar la Biblia? Entonces, está en el lugar correcto. Bienvenidos al Instituto Bíblico del Aire. Nuestro maestro nos enseñará a mirar la palabra de Dios y contestar estas 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Pero sobre todo, ¿qué significa para mí? ¿O cómo aplico los principios eternos de Dios a mi vida? En otras palabras, observación, interpretación y aplicación. Abramos nuestros corazones y unámonos al Instituto Bíblico del Aire estudiando juntos el Antiguo Testamento. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Así dice el 2º capítulo del libro de Jonás que estamos estudiando en estos estudios en los profetas menores. En el primer capítulo de este pequeño libro de Jonás, vimos a Dios, un Dios amante, que comisiona a uno de sus profetas para que fuera y amara a sus enemigos. Dios comisionó a Jonás para que fuera a la ciudad de Nínive, la cual era la capital de Asiria en aquel tiempo, el imperio que se llevó al reino del norte a la cautividad. Dios envió a este profeta para que fuera a la capital del imperio enemigo y les predicara. Jonás nos dice en el 4º capítulo de su libro que él sabía que Dios tenía gracia y que tenía el poder para provocar un avivamiento en Nínive. Y también sabía que si la gente de Nínive se arrepentía, Dios los libraría del juicio. Y mire lo que sucede. Aparentemente Jonás odiaba a los ninivitas. Ellos eran sus enemigos, los odiaba y no quería ver su arrepentimiento. Por estas razones, Jonás rehusó ir a Nínive. Él tomó un barco que iba hacia Tarsis. Y es asombroso cómo cuando uno está en contra de la voluntad de Dios, siempre sucede que hay un barco que va en la otra dirección. Hay algo que va en contra de la voluntad de Dios o en dirección contraria al plan de Dios para nuestra vida. Ahora, solo porque había un barco zarpando hacia Tarsis, eso no significaba que era la voluntad de Dios que Jonás se montara en él, como tampoco significa que el hecho de que encontremos otros planes en nuestras vidas, significa que sean necesariamente la voluntad de Dios que nos embarquemos en ellos. Bueno, Jonás abordó este barco para Tarsis, y aquí tenemos una hermosa ilustración de la voluntad soberana de Dios. Dios no nos obliga a hacer nada, porque somos criaturas que tenemos libertad, lo que se llama libre albedrío, pero Él se recuesta sobre nosotros como un gran elefante. Así que lo más sabio es hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Todo esto sucede en el capítulo 1. Dios causa una tormenta. Dios hace que esa tormenta se ponga tan mala que Jonás es finalmente echado en el mar. Jonás mismo le dice a los que están en el barco que si lo lanzan al mar, éste se aquietará. Así que estos hombres lo lanzan al mar y allí Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Ahora en el capítulo 2 ocurre en el vientre del pez algo interesante. Note que en el vientre del pez Jonás hace mención de muchos pasajes de la Escritura. Hay 9 versículos en el capítulo 2 donde Jonás está hablando de las Escrituras. El versículo 10 es un comentario diciéndonos que Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en la playa. En esos 9 versículos,
Jonás cita muchas escrituras. Él cita Job 15:13, Lamentaciones capítulo 3, Primera de Samuel 30, Lamentaciones 3 otra vez, Jeremías 7 y Primera de Reyes capítulo 8. Además de todas estas citas que hemos dado, Jonás cita muchos salmos también. El Salmo 130, el Salmo 18, el Salmo 22, el Salmo 120 están contenidos en este capítulo número 2 del libro de Jonás. Los salmos, por supuesto, eran el libro de cantos del pueblo de Dios. Así que se puede ver que Jonás citó todos los versículos de la Escritura que podía recordar dentro del pez y también cantó todos los himnos que pudo recordar. Oró y cantó allí en el pez e hizo votos. Y Jonás finalmente se acerca a Dios. Él dice: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y es aquí donde Jonás dice: la salvación es de Jehová. Y entonces el pez lo vomita en la playa. Esto nos está diciendo algo por aplicación devocional, un poco aparte del mensaje principal del libro de Jonás. Si usted se imagina cómo era el vientre de ese pez, puede comprender que esta era una gran crisis para Jonás. Hay un patrón o modelo que Dios usa al trabajar con su gente. Se puede ver muchas veces en la Escritura. Lo vemos en el libro de Job, en los profetas de la cautividad, en los evangelios del Nuevo Testamento. Es como si Dios permitiera o creara directamente lo que pudiéramos llamar el torbellino, la crisis, el vientre del pez, el hoyo. Cuando Dios permite o crea esto, lo que parece que Él quiere de su pueblo, quienes están en esa crisis, es que respondan correctamente. Cuando Él obtiene la respuesta correcta a esa crisis, con frecuencia tenemos la tercera parte del patrón, su rescate de la crisis. Ya lo vimos hacer esto con Job. Job no merecía ese torbellino y esa es la gran parte del mensaje del libro de Job. Dios tenía confianza en Job y sabía que él respondería correctamente a ese torbellino de sufrimiento. Así que Dios permitió que sufriera. Eventualmente obtuvo la respuesta correcta de Job a esa crisis y luego lo rescató de ese torbellino de sufrimiento. Y Job fue un hombre mucho mejor después de esa experiencia. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, tenemos la hermosa historia de cómo Jesús amó a dos mujeres, María y Marta, dos hermanas. Él obviamente permite que ellas se encuentren metidas en el torbellino del problema que no tiene solución en la vida, la muerte. Su hermano, a quien también amaba Jesús, estaba enfermo y murió. Ellas enviaron a buscarle, pero él se quedó donde estaba, no vino a rescatarlas. Él esperó hasta que el torbellino de enfermedad las llevó al torbellino de la muerte. Entonces él aparece en escena, y es obvio que él quiere obtener la respuesta correcta de estas dos hermanas, y cuando lo logra, entonces las rescata resucitando a su hermano. Este parece ser un patrón. Se encuentra en la Escritura. En el caso de Jonás o en el caso del hijo pródigo, la persona se encuentra dentro del torbellino a causa de su propia rebelión. Para el hijo pródigo, el torbellino fueron los cerdos y eventualmente fue rescatado de ese país lejano y de los cerdos. Ese tipo de cosas que se encuentra en el Antiguo Testamento cuando los profetas hablan de esa cautividad de los asirios y los babilonios, es también el torbellino por el cual Dios hizo pasar a su pueblo. La cautividad es parecida a lo que pasa en el vientre del pez. Dios permite el torbellino de la cautividad babilonia por 70 años y luego, cuando obtiene la respuesta correcta de ellos, los rescata y ellos regresan, como dijo Jeremías, como vasija nueva. Este es el tipo de cosa que le está sucediendo a Jonás en el vientre del pez y que puede suceder con nosotros también. Dios dijo, ve, y Jonás respondió, no. Dios dijo, muy bien, ya veremos. Y lo presiona tanto hasta que está en el vientre del pez, y allí Jonás dice 3 veces, iré, iré, iré. Cuando el pez lo vomita en tierra, el capítulo 3 comienza de esta manera.
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La paciencia y soberanía de Dios están presentadas en este primer versículo del capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dios es muy paciente con este hombre. Lo pone en el torbellino y usa ese torbellino para obtener de él la respuesta correcta. Y cuando obtiene de él la respuesta correcta y el corazón del hombre está listo para hacer la voluntad de Dios, ahí está Dios, paciente, perseverante, y le da su palabra por segunda vez a su profeta. Las palabras son las siguientes: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mucha gente se pregunta al llegar al capítulo 3 y ver esta gran cruzada evangelística en Nínive, ¿cómo pudo toda una ciudad caer de rodillas solo porque un pequeño profeta dijera: voy a destruir todo en esta ciudad? Eso es todo lo que parece que dijo, pero es bastante obvio que Jonás predicó más que eso. Dios se le comisionó para que proclamara el mensaje que le daría. Y se nos cuenta en este capítulo lo que hizo Jonás. Jonás habló las palabras que Dios le indicó que dijera. Probablemente Jonás era un magnífico predicador. Vimos que tenía el don del evangelismo porque aún en ese barco hacia Tarsis logró la conversión de la gente de ese barco, aunque ni siquiera intentó hacerlo. Ellos se convirtieron por su mal ejemplo y también por el poder y los milagros de Dios. Cuando él predica en la ciudad de Nínive, hay grandes resultados. Querido compañero de curso, acabamos de escuchar una lección del estudio del Antiguo Testamento del Instituto Bíblico del Aire. Este estudio es especialmente para usted, que quiere estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguna persona a unirse a usted mientras aprendemos juntos en el Instituto Bíblico del Aire. Puede visitarnos en nuestro sitio web para escuchar, grabar o descargar esta y muchas otras lecciones. Búsquenos ahora en www.institutobiblicodelaire.com. Que Dios, nuestro Padre Celestial que nos amó, lo bendiga y lo guarde firmemente en sus manos amorosas. Que le dé aliento, le dé un espíritu de unidad para que con un corazón y una voz pueda glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre.